Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a estar hablando de los signos y sus elementos. Luego vamos a ir a acomodarlos en la rueda zodiacal. Mientras tanto, vamos a hablar de estos signos simplemente por compartir elementos, ¿sí? Entonces, en una primera instancia vamos a tener al fuego, la chispa divina, y el fuego nos va a estar hablando de que es enérgico, ¿sí? Es energía, pura energía, que tiene que ver con la expansión, con el calor, ¿sí? Con todo lo que permite que haya vida, ¿sí? El calor es justamente uno de los grandes factores de la vida. Entonces podemos sentir como una calidez y una sensación de bienestar. Si lo pensamos en términos de personalidades, empezamos a pensar, ¿una personalidad fuego va a ser tranquila o no? ¿Una personalidad fuego va a ser activa o no? ¿Una personalidad fuego va a necesitar moverse o no? Vamos ahí empezando a pensar características muy generales como para empezar a decir, claro, obviamente que si hay un movimiento, si hay calidez, si hay, y empezamos a pensar calidez, movimiento, optimismo, felicidad, empezamos a pensar las palabras claves que por ahí más nos tenemos a nuestro alrededor o con personas que conocemos, decir, claro, una persona que es más bien triste, tiene fuego, ¿qué pasa con ese fuego, no? O sea, ese fuego es el que permite que todo funcione, es como el gran motor. Y acá tiene que ver con 3 signos, Aries, Leo y Sagitario. Y en la imagen que les mando habla de que fuego es polaridad positiva, ¿sí? Habla de la energía, de la iniciativa, del dinamismo, de la expansión, es el inicio de la acción, la fuerza para el cambio, ¿no? Es todo lo que se necesita para empezar algo nuevo. Nuestro organismo tiene que ver mucho con esto del sistema nervioso, pero desde el lugar en donde todos los músculos se activan. Yo para hacer un movimiento necesito activar toda esta parte mía de circulación en donde me movilizo, me pongo en acción. De ahí viene un poco la característica de este elemento. Pasamos a la tierra. Los signos asociados a al elemento tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Si miramos un poco la cualidad primitiva, nos va a estar hablando de que la tierra sucede gracias a la combinación de lo frío y lo seco. Entonces acá vamos a ver esto de que la tierra, por más que es fértil, tiene esta cualidad de ser seca y de ser fría. Y tiene que ver más con, si lo pensamos, tierra, materia. Entonces, como cuerpo, materia. Ajá, nuestro cuerpo físico. Podemos hablar de todo lo que tiene un sustento, todo lo que es palpable. Entonces acá pensamos, ¿no? Una personalidad tierra va a necesitar tener cosas para sentirse seguro, es como que se va a asociar mucho a lo material, a lo concreto, a lo real. No, es tanta energía de inicio, sí es buena, pero si no lo sostengo en el tiempo, esa tampoco me sirve demasiado, esa energía de inicio, si yo no puedo ser constante, ¿verdad? Entonces acá vemos que si fuego fue positivo, tierra va a ser negativa, la polaridad. Tiene que ver con los sentidos, la parte de conexión con el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico nos permite, en una primera instancia, conectar con los placeres. Lo material, lo práctico, las bases de la vida humana, ¿no? Y la búsqueda de bienestar desde este lugar que me da seguridad. Tenemos esto asociado de que si tengo, soy, ¿no? Es un poco del elemento tierra, identificarse con el ser a través del tener. Significa la estabilidad y la seguridad, otra vez, esto de si tengo, estoy, sí, o sea, si yo puedo percibir mi cuerpo es porque estoy acá presente, tiene que ver un poco con este concepto de enraizamiento, de que algo existe si lo puedo palpar. Y bueno, ahí después nos vamos a encontrar con esto de las realidades en donde existen cosas que no podemos palpar, ¿verdad? Pero en una primera instancia trabaja mucho en este nivel. Acuérdense que esto es bien elemental, bien básico. Después pasamos al elemento aire, en donde tenemos a los signos Géminis, Libra y Acuario. El aire, bueno, pensemos, el aire
si lo vemos desde la lógica, el aire es como el puente, ¿no? Que unifica, o sea, permite que ciertas cosas sucedan gracias a este elemento. De hecho, el aire alimenta el fuego, el aire permite que partículas del sonido, la vibración se pueda transmitir, o sea, con este aire nosotros podemos, se vehiculizan muchas cosas, ¿no? Entonces, si pensamos, decimos, a ver, el aire tiene que ver un poco quizás con esto de las ideas, de la comunicación, la mente, las palabras, los vínculos también, ¿no? Porque los vínculos necesitan del contacto, pero necesitan de la comunicación. Cualquier animal en su instancia más primitiva se comunica por sonidos. Entonces acá es como que el sonido es un medio de comunicación que permite entendimiento de dos partes, por ejemplo. Entonces acá, pensando nuevamente, el aire tiene que ver con el calor, y entonces si hablábamos de que fuego era positivo y tierra negativo, el aire acá se presenta nuevamente como positivo, polaridad positiva. Tiene que ver con el contacto con los demás, pero otra vez, desde el intelecto. El contacto físico es más tierra, pero cuando hacemos contacto de ideas y de palabras, tiene que ver desde ese lugar. La inteligencia, el intelecto, la lógica, la comunicación y las relaciones desde este lugar de intercambio, ¿no? Uno va a estar intercambiando con el otro, puede intercambiar ideas, palabras, cosas que tienen que ver con el sonido. Entonces acá pensamos y decimos, a ver, personas de característica aire, capaz que son personas muy sociables, personas que dialogan, que comunican, que transmiten, están muy conectados a la palabra. Y después vamos a ir viendo cómo estas combinaciones, ¿no? Como por ejemplo un aire y una tierra que puede suceder. Entonces quizás vemos que una persona necesita las palabras, pero también necesita manifestarlo en la realidad, porque si no es como que las palabras quedan en el aire, se las lleva el viento y después qué, ¿no? Entonces acá vamos viendo, o quizás una combinación de aire y fuego es una persona que comunica cosas que quiere hacer y después no las puede manifestar. Entonces acá vamos a ir viendo cómo estas características básicas le van a ir dando una impronta a la personalidad. Y por último tenemos el elemento agua y los signos del elemento agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, en donde si la polaridad anterior era positiva, en esta nos vamos a encontrar con polaridad negativa. Y acá vamos a ver donde el agua también tiene una cualidad importante de nutrición. De hecho, la vida se gesta en el agua. Nosotros nos gestamos, crecemos, nutrimos hasta que nacemos en un medio acuoso. Entonces habla de que hay una especie de contención ahí que permite que se genere vida y que se nutra y que crezca esa vida. Entonces acá vamos a hablar de la parte de las emociones. Vamos a hablar de los sentimientos, la intuición, el instinto, la sensibilidad, la empatía, la compasión, o sea, todas aquellas cosas que nos conectan con el sentir, y podemos ver que podemos ser, si vemos características en una personalidad de agua, son personas más bien tranquilas, podemos ver de que son personas muy emotivas, personas que priorizan mucho el vínculo con los otros, pero desde un lugar sentimental, quizás no tanto de palabras, sino más, acá se combina un poco de esto del sentir, un poco del contacto, un poco de la nostalgia. El agua tiene que ver también con esto de la memoria, porque tiene esto de la nostalgia, ¿no? Esto de gesto vida, o sea, doy inicio a un proceso de vida que dura cierto tiempo, ese tiempo luego las cosas cambian y yo recuerdo lo que fue. Está asociado el agua a las células, a la memoria celular. Las células tienen que ver con esto que se reproducen, pero siempre se reproducen con la información que tienen. Entonces es como que la información de lo que le sucede a una personalidad con mucha agua va a hablar de que es memoriosa, que tiene memoria, recuerdos, puede haber anhelos. Y acá también vamos a ver esto de si se combinan, qué pasa si combino un agua con un fuego, que ahí vamos a ver también después temas de si es más compatible o no. No vamos a hablar de temas de yo soy fuego y él es agua y esta pareja tiene futuro. No vamos a hablar en esos niveles porque acá hablamos de características elementales y
La propuesta es que a través de la conciencia uno puede modificar ciertas cosas, entonces acá lo de la compatibilidad por elementos o inclusive por signos no es importante, porque he conocido y veo personas que son aparentemente incompatibles y han encontrado un equilibrio maravilloso porque juegan otros factores. Entonces acá empezamos a ver, ¿no? Un emotivo que necesita palabras y contacto, ¿qué pasa con ese aire, con esa tierra, con esa agua? O por ahí vemos personas que son muy fuego y agua y de repente se tienen actitudes explosivas cuando se tratan de temas emocionales, ¿no? Entonces, ahí acá esto nos va a invitar a empezar a ver un poco los elementos y las características en nosotros primero y después en los otros. Hay un cálculo que se puede realizar con la astrología en donde uno va viendo qué planetas tienen qué signos y esos signos de qué elementos son y empezar a ver cómo es mi sol, cómo es mi luna. Vamos a hablar mucho de cuando entremos a planetas, de lo que son los planetas personales y los transpersonales, que acá a la hora de empezar a ver cómo estos astros influyen en nosotros y cómo nos describen, tiene que ver también con esto, si son personales o transpersonales, a qué le vamos a poner ojo, a qué vamos a priorizar en un principio. Todo es una interacción constante, pero hay una línea de jerarquía. El sol, la luna, el ascendente, por algo generalmente todo torna alrededor de eso, porque tiene como una impronta fuerte en nosotros, es como decir padre, madre, yo, ¿no? Es como que por algo, gracias al padre, a la madre, estoy yo, entonces tiene toda una impronta. El sol está asociado al padre, la luna a la madre, yo sería como el ascendente. Es mucho más profundo, pero ya les voy compartiendo cierta info como para que vayan resonando. Y bueno, y empezar a tener en cuenta estas características elementales. Una vez que esto ya está, que vamos viendo más o menos qué signos son de qué elementos, yo lo que les recomiendo es que vayan asociando. Tienen abajo la guía de la simbología de los signos para que en la imagen que yo les envié de la rueda zodiacal con los signos puedan ir viendo qué signos corresponden a esas áreas de vida o a esas casas. Así que en esta parte nos vamos a quedar con esta información. Los que ya saben algo de astro les pido paciencia, así vamos todos avanzando al mismo ritmo en lo posible. Y nos quedamos con esto hoy. Ya después de esto lo que voy a hacer es empezar a hablar de los signos ya volcados en la rueda zodiacal y vamos a ir comprendiendo un poco cómo es que, por qué Aries es el primero, si Aries es el primero, qué elemento es fuego. Y fuego es el inicio y el origen, el principio de acción, por eso es el primero. Y después de ese fuego, ¿qué viene? ¿Qué signo le sigue? Tierra, ¿qué es? Y Tauro. ¿Y por qué? Y bueno, porque para que haya una manifestación, primero tiene que estar la intención, la chispa, y después tiene que haber un medio en donde eso se pueda expresar. Entonces, claro, yo acciono y después concreto. Claro, acción, concreción, fuego, tierra. Y así vamos a ir como siguiendo un poco la línea del zodíaco de una manera muy relajada y muy libre en la interpretación para ir integrando. Lo importante es que estas primeras instancias queden muy asimiladas, porque después, más allá del tipo de astrología que querramos elegir o con el cual nos identifiquemos, las bases van a ser lo más importante. Porque si en algún momento nos elevamos mucho en una interpretación donde nos metemos en cosas aparentemente casi imposibles, siempre es importante tener el ancla de decir, bueno, pero fuego es fuego, por más de que se esté expresando de otra manera, el fuego es fuego, el fuego no va a ser tierra y la tierra no va a ser fuego, por más de que yo tenga un planeta de fuego en tierra y viceversa. Entonces es ir entendiendo cómo estos niveles están constituidos y cómo se van a ir relacionando entre ellos y cómo van a ir
mutando, ¿no? Porque no es lo mismo tener un planeta o una luna, la luna, que son necesidades, en un signo de tierra, en un signo de agua, en un signo de fuego, en un signo de aire, y que a su vez esté en una casa que sea más una casa de inicios, de movimiento, de acción, o una casa más de sostén. Entonces, las bases son importantes. Les mando un abrazo enorme a todos y estamos en contacto.